Jon Jones no solo es un campeón de peso pesado, es un nombre grabado en la historia de la UFC con tinta de gloria y de controversia. Jones es una paradoja viviente, el talento más puro que el octágono haya visto. Hoy veremos el precio del éxito de Jon Jones, el campeón más joven. Un depredador nato. Antes de ser el rey de la UFC, Jon Jones era solo un niño de Rochester, Nueva York, criado en una familia religiosa y con un talento atlético impresionante. Desde joven, era un competidor nato. Luchaba en la escuela con una facilidad que hacía que sus rivales parecieran simples muñecos. Su físico era único, brazos largos, reflejos sobrehumanos y una mentalidad de asesino. No era solo un peleador, era un depredador. A los 23 años, llegó a la UFC y barrió con todo a su paso. Nadie había visto algo así antes. Su estilo, su creatividad, su dominio absoluto del octágono. En 2011, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la compañía, y ahí comenzó su reinado de terror. La llegada a la UFC. Jones debutó en la UFC con solo 21 años, enfrentándose a André Guzmão en UFC 87. Nadie esperaba mucho de él, pero en cuanto la pelea comenzó, el público notó algo especial. Sus movimientos, su creatividad, su control del octágono. Usó derribos espectaculares, codazos giratorios y un dominio físico absoluto para llevarse la victoria por decisión unánime. Y ese fue solo el comienzo. En sus siguientes peleas, destruyó a veteranos como Stephan Bonnar y Brandon Vera, mostrando que no era un simple prospecto, sino una fuerza imparable. Su único traspié llegó en diciembre de 2009, cuando peleó contra Matt Hamill. Jones lo dominó por completo, pero fue descalificado por usar codazos ilegales en 12-6. Irónicamente, una derrota que solo reforzó la idea de que nadie podía vencerlo realmente. En 2011, Jones estaba en ascenso, pero aún no era una estrella. Había derrotado a Ryan Bader, otro prospecto invicto, y parecía estar en camino a una oportunidad por el título, pero no tan pronto, hasta que el destino intervino. Después de la victoria contra Bader, Dana White le dio la noticia en plena entrevista. Rashad Evans estaba lesionado, y el campeón Mauricio Shogun Rua necesitaba un oponente. Jones tenía la oportunidad de pelear por el título. En solo 6 semanas, la mayoría de los peleadores habrían dudado. Jones no. En UFC 128, Jon Jones entró al octágono con solo 23 años y 8 meses. Su oponente, Mauricio Shogun Rua, era un veterano letal, una leyenda y el indiscutido de los semipesados de la UFC. Pero esa noche, el mundo vio el nacimiento de una nueva era. Desde el primer segundo, Jones aplastó a Shogun. Usó su alcance, su lucha y su agresividad para destruir al campeón. Rodillazos, codazos, presión constante. Rua nunca tuvo oportunidad. Desde el momento en que sonó la campana en el Prudential Center de Nueva Jersey, quedó claro que Shogun Rua estaba en problemas. En el primer minuto, Jones lanzó un rodillazo volador que sorprendió a Rua. Luego, lo llevó al suelo con un derribo brutal y empezó a castigarlo con codazos desde la montada. Rua intentó levantarse, pero Jones lo dominaba en cada intercambio. En el segundo asalto, Shogun intentó contraatacar, pero Jones lo desmanteló con presión constante. Lo golpeó con codazos, patadas giratorias y rodillazos al cuerpo. Rua, que había sido una máquina de destrucción, se veía indefenso. En el tercer asalto, con el brasileño completamente destrozado, Jones lo finalizó con un brutal rodillazo al cuerpo. Se convirtió en el campeón más joven de la historia de la UFC. El reinado de una leyenda había terminado, y el más grande de todos los tiempos acababa de nacer. Con 23 años y 8 meses, Jon Jones se convirtió en el campeón más joven en la historia de la UFC, y no solo ganó, aplazó a un veterano como si fuera un principiante. Del escándalo al renacimiento. El primer gran golpe a su legado llegó en 2012, apenas un año después de convertirse en campeón.
Jones fue arrestado por conducir borracho tras estrellar su Bentley. Fue el primer aviso de algo que no andaba bien. Pero Jones no escuchó. En 2015, su mundo colapsó. Un accidente automovilístico lo dejó en el ojo del huracán. No porque chocó, sino porque huyó de la escena, dejando atrás a una mujer embarazada herida. La UFC no tuvo opción. Le quitaron el título. Lo que siguió fue una espiral de caos. Drogas, suspensiones, peleas canceladas. En 2017, dio positivo por esteroides después de vencer a Daniel Cormier, su mayor rival. Su legado estaba en ruinas. Muchos pensaron que nunca volvería a pelear. Después de 3 años de caos, Jones regresó en 2018 y lo hizo como siempre, destronando a quien se le pusiera enfrente. Recuperó su título, derrotó a Alexander Gustafsson y volvió a ser el rey, con quien ya había peleado en 2013. Pelea que Jon Jones ganó por decisión unánime de los jueces tras 5 largos y duros rounds. Ahora, Jon Jones y Alexander Gustafsson estaban listos para resolver sus cuentas pendientes. Pero esta vez, todo era diferente. Jon Jones no era campeón. Gustafsson quería venganza y el título de peso semipesado estaba vacante. Desde el primer asalto, Jones salió más calculador. No dejó que Gustafsson encontrara su ritmo. Utilizaba patadas a las piernas y golpes desde la distancia, desarmando poco a poco al sueco. Gustafsson no podía conectar como en 2013. La gran diferencia en esta pelea fue la estrategia de Jones. No buscó una guerra, buscó una ejecución perfecta. En el segundo round, Gustafsson intentó presionar más, pero Jones estaba un paso adelante. Lo castigaba con patadas bajas, afectando su movilidad. En el tercer round, Jones logró un final implacable. A mitad del tercer asalto, cambió el ritmo logrando un derribo limpio, algo que no pudo hacer en la primera pelea. Gustafsson quedó atrapado en el suelo y Jones avanzó. Empezó el castigo, codazos, golpes cortos. El sueco no podía moverse y en cuestión de segundos, la pelea había terminado. El árbitro detuvo la pelea. Jon Jones había ganado por TKO en el tercer asalto. Mientras que en 2013 había sido una guerra, en 2018 fue una ejecución. Jones recuperó su título y demostró que, con o sin controversias, seguía siendo el mejor peleador de la historia en peso semipesado. En febrero de 2020, Jon Jones defendió su título de peso semipesado contra Dominick Reyes, en una de las peleas más cerradas de su carrera. Desde el primer round, quedó claro que Dominick Reyes no venía a perder. Reyes dominó el primer asalto. Usó su alcance y su explosividad para mantener a Jones a distancia. Lo sorprendió con golpes limpios, logrando conectar varios hooks que pusieron a Jones contra las cuerdas. Jones nunca había enfrentado a un peleador tan rápido y con tanto poder en los primeros minutos de una pelea. En el segundo round, Jones comenzó a ajustar su estrategia. Comenzó a presionar más a Reyes, acortando la distancia y luchando más que en el clinch. Jon utilizó su experiencia y dominio del juego sucio, derribando a Reyes en el tercer minuto, con una poderosa patada al cuerpo. A pesar de que Reyes siguió siendo peligroso, Jones comenzó a imponer su control y a mostrar por qué era considerado el mejor en esa división. Cuando el cuarto round comenzó, Jones estaba claramente agotado, pero se recuperó rápidamente. Reyes parecía estar cansado, y Jon comenzó a tomar control total de la pelea con su lucha. Usó un clinch brutal, combinando rodillazos y golpes en la corta distancia, desgastando a Reyes. Sin embargo, Reyes no estaba dispuesto a rendirse. Se mostró valiente y aguantó como un verdadero guerrero. Cuando los jueces dieron su veredicto, Jon Jones ganó por decisión unánime. La decisión fue polémica. El puntaje final fue de 48-47 en favor de Jones. Reyes había dado una pelea increíble, pero los jueces decidieron que Jon Jones había hecho lo suficiente en los últimos rounds para llevarse la victoria. Récords de defensas del título. Jon Jones tiene un total de 8 defensas del título en su primer reinado y 3 más en el segundo.
dándole un total de 11 defensas en total en peso semipesado, con 11 defensas del título en peso semipesado. Jon Jones tiene el récord de más defensas en la historia de esa división. Su dominio, habilidades técnicas y capacidad para superar a los mejores lo convierten en uno de los peleadores más grandes de la UFC. Ahora, su legado en los pesos pesados está por escribirse. El debut en pesos pesados. Pocos meses después de esta pelea, en agosto de 2020, Jon Jones anunció su salida de la división. He hecho de todo en las 205 libras. Es hora de subir y probarme contra los pesos pesados. Durante 3 años, Jones desapareció del octágono, pero no estaba descansando. Estaba construyendo un nuevo cuerpo para la guerra. Aumentó su peso de 205 libras a 220 libras. Enfocó su entrenamiento en fuerza y acondicionamiento para enfrentar pesos pesados. Y cambió su estilo de pelea para ser más eficiente contra peleadores más grandes. Mientras tanto, la división de los pesos pesados estaba cambiando. Luego de 3 años de especulación, la UFC finalmente anunció el debut de Jon Jones en peso pesado. El 4 de marzo de 2023 en la UFC 285. Jon Jones vs Ciryl Gane por el título vacante de peso pesado. El campeón en ese momento, Francis Ngannou, dejó la UFC por problemas contractuales, lo que dejó el título libre para un nuevo rey. Jon Jones aprovechó la oportunidad y lo hizo a lo grande. El 4 de marzo de 2023, el mundo de las MMA se paralizó. Después de 3 años de ausencia, después de escándalos, suspensiones y dudas sobre su legado, Jon Jones estaba de vuelta, y esta vez, no en peso semipesado, sino en el territorio de los gigantes, la división de los pesos pesados. Su oponente, Ciryl Gane, un atleta de élite, rápido, técnico, el nuevo rostro de la división, un peleador que había dominado a casi todos. Destruyó a Ciryl Gane en minutos y se coronó como campeón. Una vez más, el rey había regresado. El primer round arrancó con cautela. Gane intentó usar su velocidad y juego de pies, pero en menos de 1 minuto, Jones lo atrapó. Un derribo rápido, limpio, sin esfuerzo. La diferencia de nivel era evidente. En el suelo, el campeón más joven de la historia de la UFC mostró por qué sigue siendo el peleador más peligroso del planeta. Se movió con precisión quirúrgica, encajó una guillotina y, en cuestión de segundos, Ciryl Gane se rindió. No hubo guerra, no hubo sufrimiento, solo una ejecución perfecta. La pelea duró poco más de 2 minutos, con una facilidad casi insultante. Jon Jones se convirtió en el nuevo campeón de peso pesado. Pero este no era cualquier título. Ese era el cinturón que había dejado vacante Francis Ngannou, el hombre que muchos consideraban el depredador más temido de la UFC. Y Jones no solo lo reclamó, lo hizo de una manera que dejó al mundo sin palabras. El mensaje fue claro. Jon Jones no solo había vuelto, era el mejor de todos los tiempos. Inicialmente, Jones tenía previsto enfrentar a Miocic en noviembre de 2023, pero debió posponer la pelea debido a una lesión en el tendón pectoral, sufrida durante un enfrentamiento. Tras una recuperación de 1 año, la revancha se concretó en noviembre de 2024, consolidando el estatus de Jones como campeón de peso pesado. En 2024, Jon Jones defendió con éxito el título de peso pesado en UFC 309, celebrado el 16 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. En el primer asalto, Miocic intentó presionar a Jon con su potente golpeo, pero Jones, con su alcance y su habilidad para controlar el centro del octágono, no se dejó intimidar. Fue una lucha cerrada en la que ambos mostraron su arsenal de habilidades, pero Jones fue quien logró conectar los golpes más efectivos. En el segundo asalto, Jones comenzó a tomar más control de la pelea. La lucha en el clinch comenzó a jugar a su favor, donde aprovechó su tamaño y técnica de agarre para desgastar a Miocic. Además, sus patadas al cuerpo fueron clave para frenar la movilidad de Stay. En el tercer asalto, Jones continuó la pelea de manera impresionante, con un control total sobre Miocic. Jon comenzó a someter a su oponente con derribos y a desgastarlo con golpes precisos. Miocic, aunque luchador indiscutible, no pudo resistir mucho más el asedio de Jones.
Finalmente, Jon Jones conectó una serie de golpes y codazos en el clinch, que resultaron en un knockout técnico, dejando a Steve Miocic sin poder seguir. La victoria de Jon Jones fue contundente. Jon Jones había defendido su título de peso pesado y se consagraba como uno de los peleadores más grandes de la historia de la UFC, igualando el dominio que había alcanzado en los semipesados, pero ahora en la división más temida. Jon Jones es el mejor peleador que la UFC ha visto, no hay dudas, pero también es una de las figuras más polémicas en la historia del deporte. Su historia es la de un hombre que pudo haberlo perdido todo, pero que, de alguna forma, siempre encuentra la manera de volver. ¿Será recordado como el GOAT definitivo o como un talento desperdiciado por sus propios demonios? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de suscribirte para más historias como esta.